He estado estudiando en estos días el libro de la carta a los Hebreos, que no dice en un lugar que la escribió Pablo. No se sabe quién la escribió. Muchos piensan que fue Bernabé, otros piensan que fue Apolos, otros dicen debe haber sido el mismo Pablo. Puede haber sido cualquiera de los apóstoles que tenían ese conocimiento. Pero escúchenme bien. La carta a los Hebreos es una carta sumamente profunda que la entiende quien entiende las Escrituras y ha leído todas las Escrituras. Pero es una carta sumamente importante para la iglesia. Y me gusta que en esa carta todo el tiempo hace énfasis a hay mucho que hablar de esto. Y todo eran los tipos que aparecen en la Escritura. Hay mucho que hablar de esto. Ahora no tengo tiempo. Vamos a seguir con esto otro. El escritor de Hebreos hace esa aclaración en varias ocasiones. Y en un momento dado dice, y de esto no lo voy a hablar, porque ustedes se han hecho tardos para entender. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se le vaya con lo ABC del Evangelio. Entonces esa persona que está escribiendo esa carta está diciendo, nosotros no debiéramos estar en el ABC. Nosotros no debiéramos estar en rudimentos. Nosotros no debiéramos ser de la gente que oyó 3 palabras y se cansó. Usted sabe que hay una diferencia muy grande entre estar escuchando bajo la revelación de Dios y estar escuchando con un intelecto griego. Para empezar te dicen no te pases de 50 minutos porque nadie te va a escuchar. Pues si estás en la carne y en tu intelecto no vas a poder escuchar. Pero que yo sepa lo que tradicionalmente se menciona como el Sermón del Monte, que tiene 3 capítulos en la Biblia, no se puede haber dado en 50 minutos. Y allí nadie se cansó y allí nadie dejó de entender, porque cuando nosotros estamos bajo una revelación de Dios y bajo un espíritu de amar la palabra y anhelar la voz de Dios, hermanos, nosotros sacamos mediodía si hay que sacar para escuchar la palabra. Escúchame, cuenta la palabra del Señor, que cuando Dios fue a restaurar después que salieron de Babilonia, estaba levantándose el templo nuevamente y restaurándose las murallas. Cuando se estaban restaurando las murallas, que ahora no sé, a mí me da la impresión de que las murallas se restauraron primero para que no se metieran para el otro, pero no estoy segura. Dice la palabra del Señor que se acercaron a la puerta de las aguas. ¿Cuántos de ustedes saben que la puerta de las aguas es la palabra? Si no lo saben, sépanlo. La puerta de las aguas es la palabra. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y producir, así es la palabra que sale de tu boca. Así es la palabra del Señor. Cuenta la Escritura en ese momento que levantaron un lugar un poquito más alto, le pusieron una tarima para que pudiera poner los rollos Esdras. Y comenzó a presentarle al pueblo la ley del Señor. Y estuvieron mediodía de pie, hombres, mujeres y niños, escuchando la palabra y llorando. Y nosotros
toda esta mentalidad griega hemos sido enseñados, las cosas tienen que ser cortas. Yo voy a ir al culto. Yo voy a ir al culto. Voy a llegar tarde porque me aburro en la adoración. Y si se tarda mucho predicando, me levanto y me voy. Porque yo aguanto más que media hora. Pues tendrás problemas emocionales, mentales, intelectuales. No, Señor, eso no es verdad, es una mentira del diablo. Dios te dio la capacidad porque la palabra se recibe en el espíritu. Y la palabra penetra al espíritu. Y Dios le da la capacidad a tu espíritu. Aún para que en el momento que no entiendes algo, el espíritu lo pueda guardar. Hasta que Dios te revele lo que significa. Amén. ¿Cuántos han venido con corazón temeroso? Con corazón humillado ante la palabra del Señor. ¿Cuántos le dicen al Señor, yo quiero aprender? Yo quiero aprender, Señor. Yo quiero aprender. Dios tiene un plan que es eterno, que ha estado desde el principio y jamás lo cambió. Nosotros somos desviados del plan. Y si una generación se aparta del plan de Dios, Dios lo vuelve a levantar en la próxima generación. Porque Dios está empeñado en que su plan es el que se da. Ninguna iglesia tiene un plan particular. Nuestra visión, nuestro plan, tiene que ser el de las Escrituras. Ese plan de Dios está contenido en su totalidad en las Escrituras desde Génesis. Toda la Escritura comienza a hablar del plan de Dios. Desde Génesis, hermanos, se presentan los principios eternos. Y yo en ocasiones he hablado de esto. Me doy cuenta que hay unos temas que se traen y 2 o 3 dicen, esto no es para mí, me voy. O esto no es para mí, me dieron deseos de ir al baño. Yo vengo declarando hoy que todo pensamiento viene a los pies del Señor. Se rinde cautivo ante los pies del Señor para que sea el Señor restaurando la mente y el corazón. Cambiando la mente y el corazón, porque la mente y el corazón son las 2 nuevas tablas de piedra. Ahora no son tablas de piedra, ahora es mente y corazón. Y ahí el Señor, en su nuevo pacto, ha escrito su ley. Amén. Así que yo vengo presentando al Señor mente y corazón para que Él me transforme, para que Él me dé conocimiento, para que Él me llene. Yo vengo declarando hoy que usted y yo, todos los que estamos aquí, estamos para aprender y para aprender más y para conocer más del plan de Dios. Y que no nos limitamos a lo que nos gusta y es fácil. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, yo quiero leer desde el verso 23 hasta el verso 25. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos oído aquí del Kainos. El Kainos, ese nuevo nacimiento, es incorruptible. ¿Ok? Mi cuerpo es corruptible, pero el Kainos que Dios engendró es incorruptible. Y fue engendrado por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y sigue diciendo, pues toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, y los hombres también. Todos se mueren. ¿Ok?
mas la palabra del Señor que permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y sigue hablando, léase Primera de Pedro. ¿Cuántos han leído Primera de Pedro? ¿Cuántos han leído Hebreos? 4. Bueno, yo voy a ir despacio porque lo que yo quiero no es confundir a nadie, sino que todos podamos entender, ¿verdad? Así que yo sé que hoy no se podrá hablar todo. Yo no sé cuándo se volverá a hablar, pero usted va a atesorar la palabra en su corazón. El plan de Dios está expuesto en las Escrituras desde Génesis y esa palabra permanece para siempre. Yo no voy a hacer lo que suelo hacer porque es rápido, pero había un montón de textos que decían que la suma de tu palabra es verdad, que toda la palabra es verdad. Escúchame bien. La palabra de Dios es expuesta en las Escrituras en forma de Torah, que significa instrucción, enseñanza de un padre. Eso es lo que significa Torah. Voy a hacer me voy a detener un momento. Existe una versión del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que yo estoy en contra de que se diga Antiguo Testamento, pero bueno, esa es la costumbre de la iglesia y así se hace. Refiriéndose a las Escrituras, a todas las Escrituras antes de Cristo, ¿verdad? Pues miren, existe una versión en griego que se tradujo del hebreo por 70 eruditos. Se llama, o le dicen, la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción al griego del hebreo. Pero hubo un problema, y es que el griego no tiene los conceptos exactamente igual que el hebreo. Y uno de los conceptos equivocados que son diferentes en el griego es la palabra ley. O sea, fue la Septuaginta la que tradujo Torah como ley. Pero en griego la palabra ley o nomos no significa la instrucción de un padre. ¿Sabe lo que significa? El decreto de una corte o de un magistrado. Entonces no es lo mismo una cosa que otra, ¿verdad? Pero la palabra del Señor está contenida, la Escritura contiene Torah, Edit, que significa testimonio de lo que Dios hace, Pikud, los preceptos de Dios, Hukim, los estatutos, Mitzvah, los mandamientos, Mishpat, los juicios, los decretos, Dabar, la palabra, Imra, la promesa. Todo eso está contenido en las Escrituras. ¿Qué se tradujo en el Nuevo Testamento o en la Septuaginta? ¿De qué era ley? ¿Cuál de ellos? Who knows? Pero vamos a estudiar un poquito de eso, ¿ok? Vamos a tratar de entender y desemburujar unas cosas que están amarradas y como ligadas unas con otras. La palabra del Señor, y lo dijo el Señor Jesús, en más de una ocasión, la palabra del Señor es eterna. Vive para siempre y está establecida en los cielos para siempre, dice el Salmo 119. Dijo Jesús, Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora escúcheme, paréntesis, cambié el tema, por si acaso. Dijo él que el cielo y la tierra van a pasar. No diga usted
que no van a pasar. No, eso no es verdad, la tierra va a permanecer siempre. No, Señor, Él dijo que va a pasar. Y dijo el Señor en Mateo 5, 17 y 18, dijo, vamos a leer eso, por favor, Mateo 5, 17 al 18. ¿Ok? No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Y sigue diciendo, porque de cierto os digo que, repita conmigo, hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, hay un término, hasta que pasen el cielo y la tierra. Ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muy bien. Dice, en Lucas 24, el Señor hablando con sus discípulos después de la resurrección. Estoy en Lucas 24, vamos a ir solo a los versos 25 al 27. ¿Cuántos están conmigo? Lucas 24, 25 al 27, les dijo el Señor, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que hablaron los profetas. Escúchame. Son insensatos y tardos de corazón, porque con el corazón se cree. Así que eran insensatos y tardos en el corazón para creer. ¿Para creer qué? Lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en gloria? O sea, ¿acaso ustedes nunca lo vieron en las Escrituras? Y comenzando desde Moisés. That means, comenzando desde Génesis. Y siguiendo por todos los profetas, les explicó en cuántas escrituras, en todas las escrituras, las cosas referentes a Él mismo. ¿De qué hablan todas las escrituras desde Génesis? Hablan del plan de Dios, hablan del Salvador que iba a enviar, hablan del reino, hablan de su propósito. Las escrituras, nosotros vemos los principios eternos de Dios desde Génesis. Y yo quiero que usted entienda por qué nosotros hablamos de tiempos. Porque Dios nos está alineando a entender lo que son los tiempos y está trayendo esa revelación a la iglesia ahora, no a nosotros, la está trayendo a muchos lugares en el mundo que han iniciado este asunto. Pero yo quiero que usted sepa que cuando nosotros hablamos de los tiempos señalados y hablamos de las fiestas que celebramos, no lo mencionó por primera vez Moisés. En la ley, en Éxodo, lo mencionó Dios desde Génesis. Y Checo, tú tienes por ahí hazme el favor, tráela para acá. Gracias. Esto es, traté de conseguirla por, bueno, nada, aquí la tenemos. En Génesis, capítulo 1, verso 14, esto es Reina Valera, 1995, Biblia de Estudio. Dice Génesis 1:14,
Dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos. ¿Saben que la palabra firmamento, cuál es la palabra? Raquia o raquía. Para separar el día de la noche y sirvan por señales para las estaciones. Esta Biblia, ¿verdad que me creen? Si no, después pídamela y mírelo. Esta Biblia tiene una nota al calce. Y la nota al calce dice, el literal dice los días señalados, los días de las fiestas sagradas. Desde Génesis 1:14, el literal no dice las estaciones, invierno, verano, no se está hablando de eso. Está hablando de las fiestas. De hecho, la primera traducción, la primera vez que tiraron la Biblia textual, dice para señalar los días, los meses y las solemnidades. Buena traducción. Después la quitaron y la cambiaron otra vez y pusieron los días, pues más suave. Pero esa fue la traducción. Yo estoy diciendo, las solemnidades son parte del plan eterno, no parte de la ley, o de lo que después llamaron ley, por aquello que les conté que vamos a explicar. ¿Cuántos me siguen? Llévenme despacio que voy deprisa. ¿Qué es lo que entonces es quitado o abrogado? Según, vamos a buscar de la NTV, por favor, de la NTV, Hebreos 10:9. Vamos a usar la NTV porque se entiende un poquito mejor que la Reina Valera. La Reina Valera es una de las traducciones que yo prefiero, hermanos, pero tienen algunos textos un poquito oscuros. Entonces, la NTV, Hebreos 10:9 dije. Luego dijo, aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. Anula, dice la otra versión, él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. La otra versión dice, abolió el primer pacto para que el otro entre en vigencia. ¿Qué es lo que se abolió? Escúcheme bien, hay algo que se abolió. Y si se abolió y no se continúa. Pero ¿qué dice la Escritura que es lo que se abolió? Yo quiero que empecemos a estudiar un poquito de qué cosas se abolieron y qué cosas son eternas en las Escrituras. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo y sigo con esto. El Señor dice en Gálatas 3, del 3 en adelante, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque dice la Escritura, maldito el que es colgado en un madero. Así que a él lo colgaron en un madero para hacerse maldición en lugar nuestro. Porque si hay algo que explica la palabra del Señor y nosotros debiéramos entender, es que todo el sistema sacrificial tenía como propósito expiar. Y expiar es ponerse en lugar de alguien y sustituirte. El Señor lo que hizo fue sustituirnos. Él llevó la maldición. Así que viene a quitar la maldición de nuestras vidas. Pero el verso siguiente dice, para que la bendición de Abraham nos alcance a los gentiles. Entonces, la bendición de Abraham, que diría la gente, ¿eso es del Antiguo Testamento? No, Señor, no, eso no es el Antiguo Testamento, son las Escrituras. Todo lo que Dios prometió a Abraham tiene cumplimiento en Cristo. Y Cristo murió para que la bendición de Abraham nos alcanzase. Ahora escúchame lo que te voy a decir.
un principio eterno, los diezmos. Antes de que existiera la ley de Moisés y los reglamentos, existía el diezmo. Un principio eterno, los tiempos. Un principio eterno, la fe, la gracia. Son principios eternos. La maldición y la bendición, hermanos. Escúcheme. Cuando Moisés sube al monte y el Señor le da instrucciones de lo que va a hacer y de todo lo que va a escribir, el Señor se encargó, ¿me están oyendo?, de incluir en esos mandamientos todos los principios eternos que ya Él había dictado. Están incluidos en la ley de Moisés. Las primicias son un principio eterno, pero fueron incluidos en la ley. Los diezmos son un principio eterno, pero fueron incluidos en la ley. La circuncisión del corazón es un principio eterno, pero fue incluido en la ley como la circuncisión de la carne. Todos los principios eternos están incluidos en la ley. Y cuando nosotros vamos a descifrar qué está abolido, no podemos ir a si está de Malaquías para atrás o de Mateo para acá, porque eso no es lo que decide qué está abolido. ¿Quién está aquí? ¿Me están entendiendo? ¿Qué dice el libro de Hebreos que fue abolido? Pues ahí es que yo digo, llévenme despacio que voy deprisa. Porque el libro explica claramente qué fue abolido. Esta congregación ha sido enseñada diferente. Pero la iglesia del Señor ha sido enseñada terrible con respecto a este asunto. Todo lo que la gente ve es una partidura de una página que dice Nuevo Testamento. De ahí para allá no hay que entenderlo. ¿Usted sabe cuánta gente jamás ha leído las Escrituras porque son Antiguo Testamento? Si tú no lees las Escrituras del Antiguo Testamento y examinas todo lo que es el sacrificio, la propiciación y todo eso, ¿cómo vas a entender la expiación de Cristo? O sea, la única manera de entenderlo es yendo a lo anterior. Pero no yendo a lo anterior a vivir en aquello, porque aquello ya se acabó. ¿Ok? Vamos a ver. Yo quiero comenzar con Hebreos 9. Yo quiero usarlo de la NTV, Hebreos 9. Estamos en la NTV. Dice, ¿lo tienen de la NTV? Oh my God, yo no sé si yo les dije que de la NTV. Ok. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ups. Ese primer pacto incluía ¿qué? Ordenanzas para la adoración u ordenanzas para el culto, dice otra versión, y un lugar de adoración o un santuario terrenal. Yo te quiero decir que el nuevo pacto no incluye el santuario terrenal y que el templo de Jerusalén no está incluido en el plan de Dios del nuevo pacto. ¡Auch!
Nadie salió corriendo. Bueno. Yo creo que tenemos que meternos más en la Escritura y menos en YouTube. Dice, sigue diciendo, ese tabernáculo estaba formado por 2 alas. 2 alas, 2 partes. ¿Cuáles eran? Lugar santo y lugar santísimo. Yo voy a dejarlo ahí porque tengo que entrar en otras explicaciones que no quiero entrar en este momento. Vamos al verso 6. Cuando estos elementos estaban en su lugar, el pan, la mesa, el candelero, el incensario, el arca del pacto y todo en su lugar y la cortina en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Y el 7 dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía. Y el verso 8 dice, mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto que siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. El tabernáculo, cuando el pueblo de Israel iba a lo que llamaban el tabernáculo, ellos iban a un patio exterior. Había unas puertas por las que se entraba a ese patio exterior y el patio exterior estaba entre cortinas. Entonces la gente se paseaba ahí. Pero nadie podía entrar al tabernáculo más que los sacerdotes. Y en el lugar santísimo no podían entrar ni los sacerdotes más que el sumo sacerdote una vez al año con sangre, con la sangre, por él mismo y por el pueblo. Y dice el escritor de Hebreos, esto daba a entender que todavía no había acceso. Ay, hermanos, búsquese la NTV y póngase a leer. Pero yo le quiero adelantar algo. En el 9:11 dice, en el 9:11, por favor. Entonces Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han venido. En la Reina Valera dice, el sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuántos han leído eso y se acuerdan? El sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Alguien ha leído eso? ¿Verdad que sí? ¿A qué le suena? Los bienes venideros. Cuando yo me muera y vaya al cielo, cuando Cristo venga y establezca su reino, entonces vamos a ver unos bienes venideros. No, me gusta esta versión. Miren cómo dice. Cristo es ahora sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido ya. Lo que está diciendo, este nuevo sacerdote ya nos trajo cosas buenas. ¿Usted las sabe? Él vino y ahora ya tú eres salvado. Tú te libraste del infierno. Tú te libras de culpa. Tú te libras de ansiedad. Tú eres libre de temores. Tú eres libre de enfermedad. Tú eres libre de la pobreza. Todas esas cosas buenas han venido. Por eso la Biblia textual traduce de los bienes llegados, porque ya llegaron. Pero sigue diciendo ese texto. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho con manos humanas ni forma parte del mundo creado. Déjeme ver qué dice el 12, porque no, digo,
con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra eterna redención. ¿Dónde dice ahí que entró? ¿Dónde dice ahí que entró? Con su propia sangre y no con la sangre de cabras ni de becerros. ¿Entró dónde? ¿En cuál lugar santísimo? Cuando el Señor resucitó, hermano, ¿fue al templo de Jerusalén a llevar la sangre? No, ¿dónde está ese lugar santísimo? En el cielo mismo. Él entró, dice, en el cielo mismo. Si me puedes mostrar. Mateo 9, Hebreos 9:24. Vamos a leer 23 y 24. Y yo digo que me van a captar lo que estoy diciendo. Y que todo el mundo va a quedar alineado en una sola palabra. Por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo. ¿Qué era el tabernáculo? Copia de las cosas del cielo. Debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo, no las copias, no las imágenes, debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la de sangre de animales. Entonces el Señor entró en el cielo mismo con sangre y santificó y purificó cielo y tierra, de raquia para abajo, todo lo que haya pasado. Cuando la palabra del Señor dice, ahora está abierto ese velo, no es para que tú vayas a Jerusalén a adorar, es para que sepas que tienes acceso al cielo directo, al mismo trono de Dios. ¿Sí, amén? Katy dijo la semana pasada, dijo, el Edén. O sea, ¿qué fue lo que hizo el Señor con el Edén? Establecer un lugar donde estaban puertas abiertas, cielo y tierra conectados. El Edén era el atrio, dijo ella. Pero había acceso a la presencia de Dios. El Señor Jesús restaura eso mismo y nos da verdadero acceso a la presencia de Dios. Pero ese acceso no era un lugar hecho de manos humanas, sino en el cielo mismo. Diga, cielo mismo. Allí Él está sentado a la diestra de su Padre y a ese lugar es que tenemos acceso y dice, entre confiadamente al trono de la gracia. Entre confiadamente. Pero no es por medio de ritos que escribió Moisés, que eran solo un tipo de las cosas que tenían que pasar. No era por sangre, no es por sangre de animales, ni de becerro, ni de cabra, ni de bueyes, ni de toro. No es por sangre de animales, sino por una sangre. Y dice el escritor de Hebreos, ellos tenían que presentarse diariamente y luego una vez al año, cada año, a presentar los mismos sacrificios. ¿Por qué? Porque esa sangre dice el libro de Hebreos, se decidió que así quedaría purificada la gente, el santuario, todo, mediante sangre. Pero no perpetúa eso, esa obra. Pero Cristo entró de una vez y para siempre, no para presentarse muchas veces, sino que se presentó
una vez para darnos, escúchelo, eterna salvación. Tu salvación es eterna. Y yo me opongo tenazmente a la actitud de ciertas denominaciones de salvo siempre salvo, pero también me opongo tenazmente a la actitud de ciertos otros grupos que se creen que lo que hizo el Señor es tan frágil que se cae todos los días y hay que volverlo a renovar. Él nos dio eterna salvación con un solo sacrificio. Y no tiene, pero yo quiero que usted entienda una cosa. El libro de Hebreos presenta que ya no se tienen que presentar esos sacrificios. Que ya ese no es el sacerdocio, sino que Dios levanta el sacerdocio según Melquisedec. De eso vamos a hablar más adelante, de todas esas cosas, y vamos a hablar de la casa del Señor y del templo. Sí, vamos a hablar más, hay que hablar más. ¿Qué fue abolido? Mire, el Señor le da una promesa a Abraham. Y entre Abraham, digamos que Abraham está aquí, y el Mesías, digamos que está en aquella bocina. En el medio está el reinado de David. Esto es en tiempo, ¿verdad? Y antes de David, el Señor establece un sistema. Me gusta que la NTV le llama así, sistema. Establece un sistema para poder purificar, santificar y perdonar al pecador hasta que llegara lo verdadero. Eso incluye el lugar de sacrificio, el templo. Eso incluye las formas del sacrificio, el tipo de sacrificio de animales, los sacerdotes que lo ofrecían. Y ese sistema de salvación y perdón fue abolido, hermanos. Porque el Señor vino a hacer una obra perfecta para nuestro perdón. Y nosotros estamos eternamente perdonados. Los que hemos creído en Cristo, los que nos hemos entregado a Él. En medio de toda esa explicación, la Torá está llena de explicaciones de todas las bendiciones. O sea, cuando Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso lo dijo Moisés. Cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Eso dijo el Señor Jesús, porque esa es una palabra eterna que está en el mismo medio de Deuteronomio. Pero no es la ley que es abrogada. ¿Ustedes me entienden? Entonces nosotros debemos dejar la mala costumbre de decir, si esto fue abrogado y está en tal capítulo, pues esto está también abrogado porque está en el capítulo siguiente. No, perdónenme, depende. Depende. Porque Deuteronomio 28 presenta toda la línea de bendiciones. Cielo abierto sobre tu vida, el Señor te va a dar toda victoria. Eso es gracia, hermanos. Eso es lo prometido en Cristo. Eso es lo que Dios le prometió a Abraham, que fue insertado en la Torá. Y eso está vigente. Pero el poder de la maldición de la que sigue hablando deja de estar vigente porque Cristo pagó el precio para que tú no andes en maldición. Y te lo digo como siempre te lo he dicho. Tú puedes estar en Cristo y estar en maldición. Si no entiendes lo que Él te dio, si no lo crees, si no aprendes a vivirlo.
¿Por qué tú crees que estamos los maestros, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para enseñarte a vivirlo, para que lo logres, para que esas cosas buenas que te fueron concedidas en el nuevo pacto llegue a ti y tú las puedas agarrar. Pero nosotros ninguno tenemos que estar defendiendo. El que, por ejemplo, la ley, toda eso todo tiene cumplimiento, eso todo tiene que seguirse haciendo. No, Señor. La misma palabra dice que no. ¿Cómo usted va a seguir con sacrificios? Hermanos, yo les voy a preguntar, se los he preguntado en otras ocasiones y vuelvo y se los pregunto. Hay unas señales proféticas. Yo creo que Israel siempre servirá de señal profética. Y yo creo que nosotros e Israel fuimos incluidos en la misma bendición. Y ellos y nosotros tenemos que creer en Cristo y si no nos la perdemos. Y que el Señor derribó la pared de separación y nos hizo un solo pueblo. En Cristo somos un solo pueblo. Pero yo le voy a hacer una pregunta. No estoy hablando de lo que vaya a pasar en las naciones. Estoy hablando del plan de Dios. Si el Señor ha ofrecido un sacrificio eterno, el sacrificio del pacto eterno, lo llama Hebreos. Este es el pacto eterno. El pacto eterno será seguido por otro pacto. No, porque es eterno, se acabaron los pactos. Este es el último y es eterno. Yo me imagino que las naciones van a hacer, me imagino que Israel tiene planes me imagino todo eso. Pero te pregunto a ti, si conoces el libro de Hebreos, ¿será que está en el plan de Dios volver a levantar el templo con todos sus sacrificios? ¿Para qué, hermanos? No que Dios dio por viejo ese sistema sacrificial y ahora somos perdonados no por la sangre de esos animales, sino por la sangre eterna. Yo le voy a pedir a la congregación que revise qué ve por YouTube y que se salga de lugares que confunden porque son más judíos que cristianos. Sepa escuchar la palabra y a sus maestros y no esté buscándose maestros que lo van a confundir. Yo lo voy a dejar aquí por la hora, porque yo no quiero sentirme presionada. Cuando Dios diga, seguiremos con calma. ¿Cuántos reciben hasta aquí lo que se trajo hoy? Amén. Vamos a pedirle al Señor, Padre, el espíritu del Mesías. Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Yahweh, sobre cada uno de mis hermanos. Nosotros arrestamos todo espíritu inmundo que quiera torcer, que quiera confundir, que quiera desviar del verdadero evangelio. En el nombre de Jesús. Y yo declaro bendición sobre este pueblo. Y vengo diciendo que este pueblo camina, prospera, se levanta y se llena del verdadero conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús.
Amén. Dios le bendiga.